Hola, somos estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Gerardo Barrios. La universidad de tu vida. Te estaremos acompañando en la introducción al saber contable. Comencemos. Para imponer lo que es el impuesto sobre la renta se ve y se verifica lo que es en el estado de resultados. Aquí es donde nosotros calculamos el impuesto sobre la renta que deberá pagarse. Bueno, en este caso tenemos que recordar que para una persona jurídica, si el ingreso es mayor a $150,000, va a ser por el 30%. Si los ingresos son menores a $150,000, pues será por el 25% que se va a calcular lo que es la renta. Bueno, entonces tenemos en este caso que las ventas para la sociedad del Provenir fueron de $9,490,000. Tenemos que deducirnos los costos, como sabemos. El costo de ventas para este periodo fue de 3.393.830 y tenemos una utilidad bruta de $6.096.170. Aquí nosotros tenemos lo que son las deducciones de los gastos. Tenemos los gastos de administración, gastos de venta y gastos financieros. La sumatoria de estos tres nos da lo que son $422,498.75. A esto nosotros lo que vamos a llevar es a la utilidad bruta restarle estos gastos. En este caso tenemos que la utilidad antes de reserva o impuesto será de 5.673.671.25. En este caso va a depender si es una sociedad o el tipo de sociedad que sea para determinar la reserva legal. Ya sabemos que existen dos porcentajes para la reserva legal, que es del 7%, y también tenemos la del 5%, que es para las de personas el 5%, y para en el caso de las sociedades anónimas es del 7%. Entonces, implementamos lo que es el porcentaje y tenemos una utilidad desde el impuesto sobre la renta de 5.676.514.26. A esto es lo que nosotros vamos a aplicar el 30 o el 25%. Como se los mencioné al principio, esto va a depender del ingreso que tuvo. En este caso, la sociedad sí tuvo ingresos mayores a $150,000, por eso vamos a implementar lo que es el 30%. Entonces, a los 5.276.514.26 le multiplicamos por el 30%, y el impuesto sobre la renta para este periodo es de 1.582.954.28. Aquí es donde nosotros determinamos y vemos lo que nosotros vamos a tener que pagar en el periodo. Y entonces hacemos lo que es la resta para saber la utilidad del ejercicio al final, que es de 3.693.559.98. Así que es así como nosotros hemos concluido con los dos ejercicios, esperando que se nos comprendan y pues también saber comprender que tenemos que saber cómo deducirnos los gastos y cómo se determina la renta neta. Así que seguirá mi compañero con las siguientes presentaciones. Prosiguiendo con lo que es el tema de la ley del impuesto sobre la renta, como lo hemos venido analizando, nos hemos dado cuenta que este impuesto es un impuesto directo porque este impuesto grava lo que es la parte de la capacidad contributiva que las personas, ya sean personas naturales asalariadas o los contribuyentes o sociedades, tienen en nuestro país, El Salvador. Entonces, por lo tanto, nos damos cuenta de que cuando hablamos de impuestos sobre la renta se está refiriendo a la parte de los ingresos. Pero en la parte de los ingresos muchas veces surgen algunas confusiones por parte de las personas porque la mayoría de personas piensa que renta es todo lo que yo gano, es todo lo que ingresa a mí, producto de salarios, producto de, podría ser de bonificaciones, etcétera. Entonces, pero vamos a ir analizando poco a poco que hay cosas que no
realmente son directamente que van a ser una renta gravada. De la teoría nos menciona que la proporcionalidad en renta se da de la siguiente manera. Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los costos y gastos que incidan en la actividad generadora de rentas gravadas, así como aquellos que afectan las rentas no gravadas y las que no constituyan rentas de conformidad a la ley, deberán proporcionarse. Ahí tenemos que hacer un paréntesis porque nos está mencionando de que, como lo he mencionado, no todo lo que a nosotros ingresa se entra en la parte de renta gravada. Entonces, porque como hay rentas que no son grabadas, entonces esa parte de prácticamente hacer una proporción con base a un factor que se terminará dividiendo las rentas grabadas entre la sumatoria de las rentas grabadas no grabadas o que no constituyen rentas de acuerdo a la ley, debiendo deducirse únicamente la proporción correspondiente a lo grabado. Es muy importante destacar acá de que la ley va contemplando las cosas que sí son grabadas de renta y las cosas que no, que ya más adelante en los puntos posteriores los vamos a ir analizando. De igual manera, nos podemos dar cuenta de que existe algo en renta que se llama ejercicio de imposición. El ejercicio de imposición prácticamente para los efectos del cálculo del impuesto dice: la renta obtenida se computará por periodos de 12 meses que se denominarán ejercicios de imposición. Esto es muy importante recalcarlo, ya que existe mucha confusión en las personas porque como el impuesto sobre la renta, a manera de ejemplo, digamos, el impuesto sobre la renta del año 2022 se paga en los primeros 4 meses del año siguiente, que se pagó en el 2023, el año que se terminó. Entonces se paga en los primeros 4 meses, estamos hablando que se puede pagar en enero, febrero, marzo o abril. Ahí sería el límite. Aunque para el año 2023, según el calendario de Hacienda, se dio como plazo hasta el 2 de mayo para poder pagar el impuesto sobre la renta. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la renta obtenida se computará por periodos de 12 meses. No quiere decir de que tenemos 12, 13, 14, 15, 16 meses, no. Hay muchas personas que llegan a la conclusión y ese tipo de confusión, pero realmente tenemos que darnos cuenta de que la ley es bien específica y nos dice que la renta obtenida se computará por periodos de 12 meses que se denominarán ejercicio de imposición. Entonces, para referirnos a esta parte de los 12 meses, cuando nos referimos a ello, tenemos que reconocerlo como ejercicio de imposición. Ya nos vamos a dar cuenta que estamos hablando meramente de lo que es 12 meses. Nos sigue mencionando: las personas naturales y jurídicas tendrán un ejercicio de imposición que comenzará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre. Acá la ley es muy específica, donde nos menciona que el ejercicio de imposición parte del 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Ahora bien, cuando el sujeto obligado dejare de existir o se retirare definitivamente del país, terminado sus actividades económicas en él, antes de finalizar el ejercicio de imposición correspondiente, se deberá liquidar el impuesto sobre la renta que corresponda a la obtenida en dicho periodo. Entonces, en este apartado también nos menciona de que si una persona, digamos, empezó sus labores, digamos, a manera de ejemplo en el 2023, pero digamos que para lo que es agosto la persona decide retirarse, decide abandonar sus actividades económicas, entonces la persona, acá se nos menciona que tiene la facultad para poder liquidar, o sea, para poder verificar si le sale el pago del impuesto sobre la renta o cómo quedó en base a sus ingresos, porque como lo hemos venido recalcando, renta grava la parte de ingresos. Entonces también tenemos esta salvedad para las personas que se retiran antes o por A o B motivo la empresa deja de seguir el negocio en marcha. Entonces esto nos lo menciona el artículo 13 de la ley del impuesto sobre la renta. Son dos cosas importantes: qué es ejercicio de imposición y asimismo qué puede pasar cuando una persona decide retirarse
y también cuándo inicia y cuándo finaliza el ejercicio de imposición. Son cosas a tomar muy en cuenta que todas las personas debemos de saber. De igual forma, siempre verificando la parte del ejercicio de imposición, nos dice que para los efectos del cálculo del impuesto, la renta se presume obtenida a la medianoche del día en que se termine el ejercicio o periodo de imposición correspondiente. Entonces estamos hablando de que el 12 de diciembre, hasta el 12 de diciembre a la medianoche, todo lo que pasara en ese momento, eso se reconoce o se presume como obtenida, renta obtenida. Que cuando hablamos de renta obtenida es prácticamente lo que va a ser, o sea, lo que yo obtuve y que va a ser grabado para el impuesto. Y dice, cada ejercicio o periodo de imposición se liquidará de manera independiente del que precede y del que le siga, a fin de que los resultados de ganancias o de pérdidas no pueden afectarse por eventos anteriores o posteriores en los negocios o actividades del contribuyente, salvo las excepciones legales. El párrafo es bastante congruente, bastante práctico de comprenderlo, el mensaje que trata de decirnos. Entonces son cosas muy importantes porque hay muchas personas que todavía tienen esa confusión de que el ejercicio de imposición cuando inicia, cuando termina, qué me puede pasar si yo dejo de elaborar, qué me puede pasar para las personas asalariadas, qué me puede pasar para las personas, las empresas si yo dejo de trabajar, por ejemplo, si yo le pongo un stop a la parte de mis actividades económicas, no he tenido ingresos, entonces son cosas que prácticamente son primordiales de tomarlas en cuenta. Asimismo, ya para ir culminando con este tema, que ha sido un tema bastante enriquecedor, vamos a analizar la parte de lo que son gastos deducibles. Como sabemos, eh, un criterio muy importante a tomar en cuenta, y es el criterio que nosotros vamos analizando siempre, es que las personas por regla general saben que los gastos me disminuyen el impuesto de renta a pagar al final del periodo impositivo. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? Lo que hacen es deducirse gastos, costos y gastos que en realidad no deberían de deducirse. Entonces, por eso es importante que este tema dejemos claro cuáles son los gastos deducibles y cuáles son los gastos no deducibles. Eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Y nos menciona la teoría que los gastos deducibles son gastos generales del negocio. Por ejemplo, si nosotros tenemos una zapatería y ese es el negocio, no vamos a andar comprando, por ejemplo, crema para el cabello o cremas corporales. Entonces, ese sería un gasto más que todo personal, por ejemplo, para el dueño. Pero cosa distinta sería que yo en la zapatería yo tenga gastos, por ejemplo, en pega, yo tenga gastos, por ejemplo, digamos, en un esmeril, algo que me va a ayudar a reparar, digamos, algo en el zapato, o yo tenga gastos, por ejemplo, en cintas, o yo tenga gastos, por ejemplo, en alguna especie de limpiador de zapatos. Entonces, esos gastos son generales del negocio, eso sí, sí o sí son gastos deducibles. Asimismo, las remuneraciones también son gastos deducibles. Asimismo, también la parte de los viáticos, solo haciendo un paréntesis, que la misma ley nos menciona que los viáticos son deducibles todo y cuando sean en una cuantía razonable. Y aquí también hace el paréntesis de que son los viáticos en el exterior y también en el interior del país. Con la parte de los viáticos siempre se tiende a tener ciertos problemas. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que tratan de disfrazar los viáticos para que disminuya el impuesto a pagar con el sentido de hacer viáticos, pero en una cuantía o sea, desleal. ¿Por qué desleal? Porque muchas veces pasa, muchas veces en que los clientes llevan una factura con montos de viáticos demasiado exagerados para el número de personas que quizás comieron en un restaurante, por ejemplo. O a veces piden que la parte de la factura por hospedaje, por ejemplo, la hagan con un monto demasiado alto. Entonces, por eso es que la ley es bien específica en mencionar que tiene que ser sí o sí con una cuantía razonable. Asimismo, si la empresa paga servicios de arrendamiento, que este es un gasto, también es deducible. Si la empresa, que por lo general las empresas
siempre contratan un seguro para proteger, digamos, algunos activos que posea la empresa, tributos y cotizaciones. Más que todo aquí está hablando de que la empresa se puede deducir lo que es I, lo que es AFP, más que todo en relacionado a la parte de cotizaciones. Asimismo, cuando nos menciona las deducciones fijas en asalariado, esto prácticamente también es algo que cuando se va a hacer la declaración del impuesto sobre la renta, hay muchas personas que tienen esa duda, pero son 800 de salud y 800 de educación. Todo y cuando las personas se pueden deducir este impuesto, perdón, este gasto, se lo pueden deducir si tienen cómo comprobar ese gasto, si tienen un documento que sea legal, que no debe ser un documento que diga, por ejemplo, factura comercial. Eso es prácticamente nulo. Pero si ellos tienen una factura con su nombre donde menciona que hay pagos de colegiatura, donde hay compra de medicamentos por un monto considerado, y pues a la hora de realizar la sumatoria da 800, y también la parte de educación, pues son deducciones fijas para los asalariados que se pueden deducir, y obviamente al hacerse estas deducciones disminuye el pago del impuesto sobre la renta. Asimismo, la parte de los combustibles, que esto es bastante común, que se apliquen en lo que es en IVA, ¿verdad? Entonces es bastante imprescindible de que esta parte del combustible también nos ayude porque es un gasto. Asimismo, la parte del mantenimiento, ya sea mantenimiento para el vehículo, o también ya sea mantenimiento en lo que es las instalaciones del negocio. La parte de los intereses también, porque sabemos que los intereses, estamos hablando de intereses financieros, porque son producto, digamos, de pagos de algo que yo tengo con una institución financiera. Asimismo, los costos que se incurren para un producto o para algo, todo y cuando sea en relación del negocio. Y para ir culminando, vamos a hablar ya de lo último, que son los gastos no deducibles. Que esto también, así como yo, como contribuyente, como persona asalariada, yo necesito saber qué me puedo deducir, también tengo que saber qué no me puedo deducir. Entonces, en este caso dice que los gastos no deducibles son erogaciones no necesarias para generar renta, gravables, por ejemplo, gastos de vida del contribuyente, es justo lo que yo mencionaba antes. Muchas veces los contribuyentes, lo que ellos realizan es que si ellos van a tener un gasto, aunque sea personal de ellos, un gasto de vida bien personal, ellos piden siempre el crédito fiscal, o a veces piden factura. Entonces, en este caso, para renta, sí o sí, el criterio que se toma es que si este gasto me va a ayudar a la contribución de renta, o sea, me va a ayudar a generar más dinero, porque como lo hemos venido viendo, si yo he obtenido ganancias, tengo que compartirlas con el gobierno. Ese es el supuesto que engloba la ley del impuesto sobre la renta. Asimismo, nos sigue mencionando donaciones no contenidas en la ley. Nos menciona también amortización de intangibles, sanciones, multas, recargos e intereses moratorios. Esto de las sanciones, multas, recargos e intereses moratorios se da bastante típico en las declaraciones de lo que es las declaraciones de IVA. Muchas veces ahí se ve reflejado cuando la persona se pasa del tiempo estipulado por Hacienda en este caso. Muchas veces ahí va la parte de sanciones, multas, recargos. Asimismo también en lo que es las administradoras de fondos para pensiones. Muchas veces si no se paga en el tiempo estipulado, ahí va la parte del recargo. Asimismo las provisiones contables, otros no contenidos en la ley como deducibles. Es muy importante que cuando nosotros veamos la parte de los gastos no deducibles, no está de más revisar lo que nos menciona el artículo 29 de la ley del impuesto sobre la renta, porque prácticamente los puntos explicados acá son puntos ya prácticamente seleccionados, que es algo bastante común, ¿verdad? Que en la realidad como país El Salvador se ve. Entonces es muy importante que tomemos muy en cuenta todas las recomendaciones que en este temario se han hecho, para que la parte del impuesto sobre la renta no sea un tema desconocido a la actualidad, sino que sea un tema enriquecedor para todos nosotros, y a la larga podamos saber cómo funciona el impuesto sobre la renta, cuál es nuestro periodo de imposición, qué me puedo deducir, qué no me puedo deducir, cuál es el porcentaje si soy una sociedad, cómo funciona la parte de las tablas de retención si soy una persona asalariada. Todos esos son puntos fundamentales que muchas veces se tienen muchas dudas a lo largo
de lo que va del periodo impositivo. Las personas muchas veces son consultas bastante frecuentes, pero que es necesario ir disipando todo ese tipo de situaciones para que los contribuyentes, para que las personas asalariadas tengan muy en cuenta lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer en base al impuesto sobre la renta. Muchas gracias.